Separar dos conceptos muy distintos. A pesar de que ambos, tanto el derrame como el edema, alteren la función cardiovascular, renal o hepática, el edema trata sobre una acumulación de líquido en los tejidos, mientras que el derrame es una acumulación de líquido en las cavidades corporales. Esto se da porque el aumento de la presión hidrostática o de la reducción de la presión cloidosmótica intravascular o extravascular altera el equilibrio y permite una mayor salida de líquido de los vasos. Si la tasa neta de movimiento del líquido supera la tasa de drenaje linfático, el líquido se acumula. Y pues ya aquí, dependiendo de donde se dé la acumulación, se procede a llamar edema o derrame, como había explicado anteriormente. Cabe aclarar que el edema se suele asociar con inflamación en uno o pocos tejidos. Algunos pueden ser generalizados, como en el caso de Anasarca. ¿Alguno sabe de casualidad qué es Anasarca? ¿No? Pues entonces, Anasarca es un edema masivo y generalizado que se da a nivel pues, de todo el cuerpo y suele comprometer cavidades serosas. Continuando con lo que estaba diciendo, los edemas también pueden dar lugar a inflamaciones sistémicas o sepsis. Cabe recordar también que pues el líquido exudado es un líquido rico en proteínas que se debe a un aumento de permeabilidad causado por mediadores inflamatorios y pues este líquido manifiesta presencia de glucocitos y que el líquido trasudado es un líquido con escasas proteínas que son frecuentes en insuficiencias cardíacas, hepáticas, nefropatías y trastornos nutricionales graves. Am, Siguiente. A continuación le vamos a proyectar un video que explique y relacione mejor lo que está explicando. Hola a todos, hoy vamos a hablar de las fuerzas de Starling, que son las fuerzas que gobiernan el flujo transcapilar de líquidos. Estas son cuatro, dos presiones osmóticas y dos presiones hidrostáticas. Las dos presiones hidrostáticas se componen de la fuerza de empuje que ejerce directamente el agua sobre una superficie, mientras que las fuerzas osmóticas son las que ejercen los osmoles que no pueden atravesar una membrana, generando una succión, en este caso las proteínas, a través de un capilar y por su ubicación las llamamos presión hidrostática capilar. Propiamente, la presión del plasma sobre la pared capilar, generando una tendencia a la filtración del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Presión oncótica capilar a la presión osmótica o de succión que generan las proteínas del plasma, principalmente la albúmina, generando una tendencia a la reabsorción del líquido desde el intersticio hacia el capilar, a la vez evitando que éste se filtre. Presión oncótica intersticial, que es la fuerza de succión que tiende a filtrar líquido desde el plasma al intersticio, provocado por las proteínas que en este se encuentran. Pero en condiciones fisiológicas no debe haber proteínas en el intersticio, por lo que este valor generalmente es igual a cero. Presión hidrostática intersticial. Esta es la fuerza que tiene el agua acumulada en el intersticio y tiende a empujar el líquido de regreso al capilar, pudiéndose decir que también actúa como fuerza de reabsorción. Pongamos en función estos conceptos con un caso simple. En el siguiente esquema podemos observar cómo hay un plexo vascular que viaja desde su lado arterial hasta su lado venoso, pasando por un lecho de capilares. Aquí podemos ver cómo la presión hidrostática intersticial tiene un valor de 1 milímetro de mercurio en el lado arterial, tiene un valor de presión hidrostática capilar de 37 milímetros de mercurio, un valor de presión oncótica intersticial de 0 milímetros de mercurio, porque no debe de haber condición fisiológica normal, proteínas en el intersticio, y una presión oncótica capilar de 25 milímetros de mercurio, generada principalmente por la albúmina sanguínea. En este caso, vamos a tratar de calcular cuál es la presión de filtración y reabsorción y ver si este paciente va a presentar o no presentará edema. Es muy simple. Evitemos fórmulas y hagámoslo lógico. Elijamos simplemente las dos presiones que generan filtración. En este caso, la presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial.
y la sumamos. 37 más 0 milímetros de mercurio dan una presión total de 37 milímetros de mercurio de filtración. Mientras que si hacemos un conjunto con los dos valores que provocan reabsorción del líquido hacia el capilar, evitando con esto el edema, sumaríamos la presión oncótica capilar con un valor de 25 milímetros de mercurio y la presión hidrostática intersticial con un valor de 1 milímetro de mercurio, dando un total de 26 milímetros de mercurio de reabsorción. Estas dos fuerzas, en el mismo vaso sanguíneo, se contraponen y nos da un total de una diferencia de 11 milímetros de mercurio, siendo mayor el valor de la filtración. Por lo tanto, tiene 11 milímetros de mercurio de filtración en el lado arterial de este paciente. Por otro lado, si hacemos el mismo cálculo en el lado venoso, podemos encontrar que el paciente tiene una presión hidrostática intersticial de 1 milímetro de mercurio, hidrostática capilar de 17 milímetros de mercurio, oncótica intersticial de 0 milímetros de mercurio y oncótica capilar de 26 milímetros de mercurio. Repetimos el proceso, sumamos los dos valores que provocan filtración, una hidrostática capilar de 17 milímetros de mercurio más una oncótica intersticial de 0, nos da un total de 17 milímetros de filtración en este paciente, en su lado venoso en específico. Mientras que si sumamos las dos fuerzas que generan reabsorción, tenemos 26 milímetros de mercurio aportados por la presión oncótica capilar, donde vemos cómo sumó apenas 1 milímetro de mercurio, probablemente por la concentración por ligera pérdida de plasma que tuvo desde el lado arterial, y a este valor le agregamos el 1 milímetro de mercurio de presión hidrostática intersticial, dándonos un total de 27 milímetros de mercurio en el valor de la reabsorción. La diferencia entre 17 de filtración y 27 de reabsorción son 10 milímetros de mercurio de reabsorción. Entonces, encontramos que en este plexo vascular hay 11 milímetros de mercurio de filtración en total del lado arterial, 10 milímetros de mercurio de reabsorción en el lado venoso. Por lo tanto, si se filtran 11 y se reabsorben 10, eso da una diferencia de 1, que si el valor mayor es de filtración, decimos 1 milímetro de mercurio de filtración. Entonces te preguntarás, ¿hay edema? Muchos pensarían que sí, pues hay filtración. Pero la verdad es que no lo hará porque existen los vasos linfáticos que se encargan de reabsorber estos pequeños volúmenes que se filtran, siempre y cuando el valor que se filtre neto de todo este plexo vascular sea menor a 4 milímetros de mercurio. Ahora hablemos de cómo el desequilibrio de estas fuerzas puede provocar edema en el paciente. Recordemos que el edema es un aumento de líquido intersticial en el paciente por una filtración desde los capilares. Primeramente, la presión hidrostática capilar. Al ser una fuerza de filtración, provoca edema cuando esta aumenta. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, por un aumento directo de la presión del plasma en el vaso sanguíneo. Segundo, por una sobrecarga de volumen. Sepamos, a más volumen sanguíneo, más presión sanguínea. Y en todos los casos donde haya una dificultad del retorno venoso, como en caso de embarazo, por la obstrucción del feto y útero hacia la vena cava inferior, o por unas varices, o una cirrosis cuando esté obstruida la circulación portal, o en caso de un paciente que tenga una insuficiencia venosa o trombosis venosa profunda. Ahora, la presión oncótica capilar, al ser una fuerza de succión y reabsorción hacia el capilar, esta provocará un edema cuando disminuya. En el caso, por ejemplo, de una desnutrición o una hemorragia con una posterior reposición de cristaloides por haber disminuido la concentración de proteínas plasmáticas, también en caso de falla hepática por disminución de la síntesis de albúmina hepática. En el caso de la presión oncótica intersticial, que en casos fisiológicos debe ser de 0, puede encontrarse aumentada, generando una succión de líquido hacia el intersticio provocando edema. Entonces, esta generaría edema cuando aumenta. Por ejemplo, en casos donde o se acumulen los desechos en el intersticio o disminuya la reabsorción linfática que se encarga de deshacerse de ellos. Por ejemplo, en un hipotiroidismo, por su estado
de metabolismo disminuido acumula los desechos en el intersticio, provocando el clásico mixedema de esta enfermedad. También, por deterioro de los linfáticos, podemos encontrar casos como el cáncer de mama con su mastectomía radical genera excisión de los ganglios linfáticos, con lo cual ya no hay reabsorción linfática y tienden a presentar edema del brazo del lado de la mama afectada. También el cáncer metastásico que invade ganglios obstruye dichos ganglios y genera edema de la correspondiente zona. Además, puedes encontrar una afección de los vasos linfáticos al recibir un paciente con cáncer radioterapia, la cual destruye estos vasos linfáticos y evita la limpieza de la zona. Así como la filariasis, que consiste en pequeños parásitos que entran a través de la piel, suben por los ganglios linfáticos y los obstruyen. Y por último, la presión hidrostática intersticial, que no propiamente genera edema, pero esta crece junto con el edema. Recuerden que la presión hidrostática intersticial se deriva del acúmulo de líquido en el intersticio, propiamente lo que es el edema. Entonces, al aumentar este edema, aumenta la presión hidrostática intersticial y hay quien llega a considerar que esta es entonces la fuerza que limita el crecimiento del edema o la fuerza limitante del edema. Ahora, hay casos que tienen situaciones mixtas. Por ejemplo, mencionemos la cirrosis. Debes de tomar en consideración que al hacerse, digamos, una cicatriz con reducción de su tamaño, puede provocar una limitación del retorno venoso, provocando un aumento de la presión hidrostática en la porción inferior del cuerpo, parte por lo cual provoca edema y acides, pero también se acompaña de una disminución de la producción de albúmina, con lo cual también hay una disminución de la oncótica intersticial y la oncótica capilar sobre todo, así como las fallas renales, en las cuales tenemos que poner atención para ver si es un caso donde está disminuido el volumen urinario con un consiguiente aumento del volumen sanguíneo y retención de líquidos, con lo cual aumentaría la hidrostática capilar, o si es un paciente que tenga síndrome nefrótico, con lo cual presenta un caso de disminución de la oncótica capilar. Listo, entonces puedes darle la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como se mencionaba en el video anterior, un edema se puede dar por un aumento de la presión hidrostática y pues este aumento es causado por alteraciones en el retorno venoso, en donde si la alteración es localizada, pues se da un edema limitado a la parte afectada. Pero si la alteración produce un aumento sistémico de la presión venosa, se da un edema más diseminado. Otra causa de un edema es la reducción de la presión osmótica del plasma. Esta reducción es causada por una síntesis inadecuada de albúmina o por un aumento de la pérdida de albúmina circulante. ¿Por qué es tan importante la albúmina? Pues, como ustedes ya sabrán, la albúmina representa el mayor porcentaje de proteína y plasma. Y pues si hay una síntesis inadecuada o aumento de pérdida circulatoria, se refleja en la reducción de la presión osmótica del plasma, como dije anteriormente. Si se da una disminución en la síntesis de albúmina, se produce principalmente enfermedades hepáticas graves y malnutrición proteínica. Pero si hay una pérdida de albúmina circulante, se puede conllevar a un síndrome nefrótico. La retención de sodio y agua es otra causante de edemas. Si se retiene el sodio, pues habrá un arrastre osmótico de agua, aumentando de esta manera la presión hidrostática por el aumento de volumen intravascular. Esta retención de sodio se da en situaciones donde se ve alterada la función renal. La más importante es la insuficiencia cardíaca congestiva, que provoca la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este caso en específico, la retención de agua y sal en primera instancia es beneficiosa, pero si empeora la insuficiencia cardíaca congestiva, se disminuye el gasto cardíaco, aumentando así la presión hidrostática, provocando edemas y o derrames. La obstrucción linfática también hace parte de las causantes de edemas. Esta se da por una afectación de los vasos linfáticos que es causada por traumatismos, fibrosis, tumores infiltrantes y ciertos microorganismos infecciosos. Estas afectaciones de los vasos linfáticos alteran el proceso de eliminación del líquido intersticial, provocando un linfedema donde el líquido se acumula en los tejidos provocando hinchazón. Un ejemplo de esto que menciona el libro es la filariasis parasitaria, que pues
El organismo que la causa provoca fibrosis obstructiva de los vasos y ganglios linfáticos, y pues esto puede conllevar a una patología donde se da un edema en las extremidades inferiores y los genitales externos llamado elefantiasis. Siguiente. Ahí podemos ver una paciente con filariasis parasitaria que, pues, como dije anteriormente, causa un edema más que todo en las extremidades inferiores y los genitales externos. Siguiente, por favor. En cuanto a la morfología del edema, este microscópicamente se ve como una separación de la matriz celular y una leve tumoración celular que con frecuencia aparece en tejidos subcutáneos, pulmones y encéfalo. El edema subcutáneo puede ser difuso o localizado, donde su distribución a menudo es causada por la fuerza de gravedad. Esta característica lo denomina como edema ortosático y pues este edema subcutáneo apunta a posibles enfermedades cardíacas o renales subyacentes. En el dado caso en el que este sea intenso, este puede alterar la cicatrización de las heridas o la erradicación de infecciones. En cuanto al edema de pulmón, el pulmón pues, puede aumentar hasta 3 veces su peso normal y presenta un líquido espumoso sanguinolento. Este líquido es una mezcla de aire, edema y eritrocitos extravasados. Y pues este líquido se acumula en los tabiques alveolares alrededor de los papilares, que pues dificulta la difusión de oxígeno y pues en general todo este edema puede crear un ambiente favorable para las infecciones bacterianas. Este tipo de edema es frecuente en casos de insuficiencia de ventrículo izquierdo, síndrome renal, síndrome de dificultad respiratoria e infecciones pulmonares. El edema cerebral puede ser mortal, ya que pues, en este edema el encéfalo se hernia y protruye a través del agujero occipital hacia el foramen magno, o puede provocar daño en el tronco encefálico, ya que pues, la protrusión comprime la irrigación del tronco. Igual, pues en ambos casos puede dañar los centros vulvares y causar el fallecimiento. En este edema puede ser localizado o difuso y según su extensión será su patología. Siguiente. En esta diapositiva se muestra un edema con fobia y se llama así porque cuando se le ejerce presión con un dedo, como se ve en la imagen, deja una depresión y pues esto se debe a que se desplaza el líquido intersticial que se encuentra en el tejido subcutáneo. Siguiente. En cuanto a la hiperemia y congestión, a pesar de que ambos se producen por el aumento de volumen sanguíneo de los tejidos, sus mecanismos son distintos. La hiperemia es un proceso activo en el que la dilatación arterial provoca aumento del flujo sanguíneo. Este aumento del flujo sanguíneo conlleva que los tejidos afectados se tornen de un color rojizo debido al mayor aporte de sangre oxigenada, mientras que la congestión es un proceso activo en el que la dilatación arterial provoca, perdón, la congestión es un proceso pasivo secundario producto de una menor salida de sangre de un tejido, y pues esta suele ser seguida de un edema debido al aumento de la presión hidrostática. Y en el dado caso en que esta congestión pasiva sea de larga duración, la hipoxia crónica asociada puede provocar lesión tisular isquémica y o cicatrices. Dale la siguiente diapositiva, por favor. La hemostasia, así por decirlo rápidamente, pues es el proceso por el cual se forman coágulos sanguíneos en las zonas de lesión vascular y se altera pues en grado variable en conjunto amplio de trastornos que pueden dividirse en dos simples grupos. Los trastornos hemorrágicos, en los cuales se da un sangrado excesivo donde los mecanismos hemostáticos están amortiguados o son insuficientes para prevenir pérdidas de sangre anómalas, y en trastornos trombóticos donde se dan coágulos en vasos sanguíneos indemnes o dentro de las cavidades cardíacas. Dentro de esto, pues, cabe resaltar que hay excepciones donde la coagulación puede producir hemorragias por una activación generalizada, como es el caso de la coagulación intravascular diseminada. Ahora sí, la hemostasia pues es un proceso minucioso orquestado en el que participan las plaquetas, factores de coagulación y endotelio. Esta pues tiene lugar en la zona de lesión y concluye en una formación de coágulo. Esta pues es útil para prevenir o limitar el alcance de hemorragia. Dale a la siguiente diapositiva. Lo que ven en la diapositiva es la secuencia global de proceso que conduce a la hemostasia en una zona de lesión vascular. Primero
se da una vasoconstricción arterial que se produce de manera inmediata y reduce el flujo sanguíneo. Esta es mediada por mecanismos neurógenos y es potenciada por la endotelina, la cual es un potente vasoconstrictor derivado del endotelio. Luego se da una hemostasia primaria donde se da la formación del tapón plaquetario. Aquí la rotura del endotelio expone el factor von Willebrand y colágeno subendotelial que promueven la adhesión y la activación plaquetaria. Esta activación plaquetaria genera un cambio de discos redondeados a láminas aplanadas con protrusiones picudas y la liberación de gránulos secretores. Luego, los productos secretados reclutan más plaquetas para poder formar el tapón hemostático primario. Como tercer paso, se da la hemostasis secundaria, donde se da el depósito de fibrina. Aquí también se encuentra expuesto el factor tisular en la zona de la región, que pues este se va a unir al factor 7 y lo activará desencadenando una cascada de reacciones que conlleva a la generación de trombina. Pues la trombina va a dividir el fibrinógeno circulante generando fibrina insoluble. Y pues esta fibrina insoluble va a formar una malla de fibrina. Y pues asimismo esta va a actuar como un activador de las plaquetas, aumentando la agregación plaquetaria en la zona y consolidando el tapón plaquetario inicial. Ya como por último, luego se da una estabilización y reabsorción del coágulo, donde la fibrina polimerizada y los agregados plaquetarios forman un tapón permanente que impide la hemorragia. Aquí ya se dan mecanismos contrarreguladores como el activador de plasminógeno tisular que limitan la coagulación y provocan la reabsorción del coágulo junto con la reparación del tejido. Dale siguiente, por favor. Mm, Pues las plaquetas, primero que todo, son fragmentos de células sin núcleo que se desprenden de los megacariocitos de la médula ósea y su función depende de los receptores de glicoproteínas. Además, pues esas son las encargadas de formar el tapón primario que sella en primera instancia el efecto vascular. Estas contienen dos tipos de gránulos citoplasmáticos que funcionan como receptores de glicoproteínas. Los primeros son los gránulos alfa, que contienen proteínas implicadas en la coagulación y factores proteínicos de la cicatrización. Los segundos son los gránulos delta o los gránulos densos que contienen ADP, ATP, adrenalina, calcio ionizado, serotonina y adrenalina. Cuando las plaquetas posterior a una lesión vascular, estas interactúan con componentes de tejido conjuntivo subendotelial y pasan por una secuencia de reacciones que culminan en la formación del tapón plaquetario. En primera instancia está la adhesión plaquetaria mediada por el factor von Willebrand, que permite la interacción entre glucoproteínas, receptores de superficie y colágeno expuesto. Luego se da un cambio rápido de la forma plaquetaria que pasa de discos lisos a discos duros donde incrementan la superficie. Este cambio pues se encuentra acompañado de alteraciones en la glicoproteína en la que aumentan su afinidad por el fibrinógeno. En el tercer paso, que se da pues la secreción de contenido de los gránulos que ocurren a la vez que se dan los cambios en la forma. Estos pues ambos eventos se conocen como activación plaquetaria y pues esta activación plaquetaria está desencadenada por factores como la trombina y ADP. Aquí pues la trombina activa las plaquetas a través del receptor activado por proteasas que se activa por la división proteolítica realizada por la misma fibrina. Y pues el ADP, el cual es un componente de los mismos gránulos, genera nuevos ciclos de reclutamiento. Aquí las plaquetas activadas producen prostaglandina y tromboxano A2, el cual pues es un potente inductor de la agregación plaquetaria. Cabe recalcar que el ácido acetil salicílico inhibe la agregación plaquetaria y ejerce un discreto efecto hemorrágico al inhibir la ciclooxigenasa, la cual es necesaria para la síntesis de tromboxano A2. Y ya como por último, para el último paso, pues se da la agregación plaquetaria, donde el cambio de forma de la glucoproteína permite la unión del fibrinógeno que permite enlazar las plaquetas adyacentes. Ya aquí la oleada inicial de esta agregación es reversible, pero la activación de la trombina estabiliza el tapón plaquetario y promueve la contracción plaquetaria irreversible que a la vez convierte el fibrinógeno en fibrina, creando el tapón hemostático secundario definitivo. Siguiente. Gracias.
¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que la compañera acaba de citar antes de pasar al caso clínico? Mientras alguien va formulando una pregunta, quiero preguntarle al grupo expositor qué es la coagulación intravascular diseminada, cuáles son sus componentes y cuáles son sus precipitantes. Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? ¿Cuáles son sus precipitantes? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuáles son los eventos que llevan a una coagulación intravascular diseminada? Profe, buenos días. ¿Sí me escucha? Profe, buenos días. Sí, señor, le escucho. Ok, profe, respecto a la coagulación, esto diseminada, como su nombre lo dice, es aquella que no precisa de la localización en donde se inició este proceso como tal de reparación. Yo lo tomo como aquella alteración, más que todo, en la membrana endotelial, en la cual los fosfolípidos con carga negativa juegan un papel muy importante. O sea, yo lo tomo a esa manera de interpretación. Y es donde se puede generar un trombo que, pues, después puede generar un émbolo que puede viajar, como su nombre lo dice. Por eso es que se habla de la manera diseminada. O sea, para mí el factor principal es un daño endotelial o directamente una alteración que pueda activar la cascada, bien sea de coagulación directamente. Bueno, otro expositor. Yo, profe. Eh, esta, esta presentación también se puede dar en pacientes en los cuales han consumido todos los factores de la coagulación ya existentes y a su vez, al ya tenerlos consumidos totalmente por algunas lesiones, nos van a presentar un riesgo mayor de hemorragia, a la vez que por los trombos ya formados, los cuales se van a ir a vasos pequeños, van a causarnos las obstrucciones. Dentro de los factores de riesgo se encuentran las reacciones de transfusión de sangre, ciertos tipos de cáncer, inflamación del páncreas, infecciones de la sangre, ya sea por bacterias o por hongos, y enfermedad hepática. ¿Y cuál es el elemento que subyace a todos los ejemplos que ha citado? Que hay una alteración en los factores de coagulación. ¿Y qué lleva a la alteración de los factores de coagulación? Profe, perdón, no le escuché bien, ¿me lo podría repetir? ¿Y qué es lo que lleva a la alteración de los factores de la coagulación? La formación de coágulos dentro de los vasos de una forma hiperactiva descontrolada. Y también ¿Y qué es lo que lleva a la formación de los coágulos de una forma hiperactiva desordenada? ¿Cuál es la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada?
Profe, como lo dijo el compañero Juan, esto hay disminución de todos los factores de la coagulación. O sea, se predispone el paciente a que tenga mayor, pues, valga la redundancia, predisposición a la hemorragia directamente, dado que se acaban o sea, se empiezan a disminuir estos factores séricos. ¿Alguien tiene otra conclusión? Revisen, por favor, en 10 minuticos qué es la coagulación intravascular diseminada. Miren en su mismo texto, ¿qué es la coagulación intravascular diseminada? Vale, profe. Listo, profe, ya revisé. En el libro se menciona que como tal, la coagulación intravascular diseminada no es una patología. Deja que los compañeros revisen. Vale.
Hola. Hola, profe. Hola, profe. Hola. ¿Sí se escucha? Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Me escuchan profe. a mí? Sí, profe. Bueno, Sí, Sí. profe, se escucha. espérenme un segundito. Hola. Sí, profe. Mientras los compañeros siguen revisando qué es la coagulación intravascular diseminada, los alumnos que faltan por presentar el quiz lo van a presentar en este momento, mientras ya todos debieron haber revisado, pero mientras los otros van revisando, ¿vale? Con trombos intracavitarios o en la auriculilla, o pacientes con infartos, siempre van a estar sujetos a una medicación en el cual se incluye los receptores de las plaquetas para evitar esa agregación plaquetaria y la formación de los trombos. El hecho de que ellas sean estructuras, como lo describen los libros, pegajosas y que se adhieren entre sí, es un colaborador supremamente importante en este proceso de hemostasia, pero una vez estimuladas y empiezan a secretar una cantidad de gránulos con sustancias bioquímicas, pues pueden llegar a alterar ese delicado equilibrio entre el flujo sanguíneo normal, aunado, por supuesto, con otras situaciones proinflamatorias, y termina entonces el paciente con requerimientos de este tipo de medicamentos que se llaman antiagregantes plaquetarios. Entonces, de ahí parte la importancia de que Claudia nos amplíe un poquito más estos conocimientos, porque créanme que sobre las plaquetas hay libros completos, son artículos completos, libros completos, para resaltar precisamente su función y la importancia que tienen en la fisiología. Claudia, nos avisas cuando estés lista para continuar con la exposición. Dale, sí, señora.
No sé si se está viendo la diapositiva. ¿Me podrían decir, por favor? Te escucho bien. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí, Sí, ya se sé. está viendo. Bueno. Pues bueno, o sea, como había dicho anteriormente, pues las plaquetas son importantes en hemostasia, pues porque forman el tapón primario que sella el defecto vascular. Estas tienen dos tipos de gránulos citoplasmáticos, que son los gránulos alfa, que tienen una molécula de adhesión selectina P y pues contienen proteínas implicadas en la coagulación y factores proteicos que posiblemente puedan participar en la cicatrización de las heridas. Los otros gránulos son los gránulos delta, que pues como en la imagen, en la diapositiva, perdón, contienen ADP, ATP, adrenalina, calcio ionizado y serotonina. Y pues cuando se da una lesión de las plaquetas, pues estas entran en contacto con el factor von Willebrand y colágeno, que pues posterior a esto pasan por reacciones para formar el tapón plaquetario. Primero pues se da la adhesión plaquetaria, que pues como había dicho antes es medida por interacciones con el factor von Willebrand, que sirven como unión entre el receptor de la superficie de las plaquetas, que es la glucoproteína IB, y el colágeno expuesto. Como tal, pues ahí es donde está mencionando en la diapositiva, el receptor más abundante en la plaqueta es la glucoproteína IIB y IA. Luego de la adhesión pues, plaquetaria, pues se da un cambio rápido de la forma, que pasa de discos lisos a discos duros o picudos, y pues se dan alteraciones en la glucoproteína que acabé de mencionar. Y pues gracias a estas alteraciones, esta aumenta en su afinidad por el fibrinógeno, y se dan otras alteraciones como la traslación de los fosfolípidos con carga negativa en la superficie plaquetaria. Mm, ya en el tercer paso es donde se da la secreción de los gránulos, que pues ocurren a la par que los cambios de la forma, y pues estos ambos eventos se conocen como la activación plaquetaria, que pues esta es desencadenada por factores como la trombina y ADP. Em, Aquí pues la trombina activa las plaquetas a través del receptor activado por proteasas, el cual es un receptor acoplado a proteína C, que se activa por la división proteolítica realizada por la misma trombina, y pues el ADP es un componente de los mismos gránulos que genera ciclos de reclutamientos. Aquí pues como ya había dicho anteriormente, las plaquetas activadas producen prostaglandina y tromboxano A2. Y ya pues como último, es donde se da la agregación plaquetaria, donde el cambio de la forma glucoproteína IB y IA pues permite la unión del fibrinógeno, que permite enlazar ahí donde se están viendo las plaquetas adyacentes. Y pues, o sea, aquí lo que cabe resaltar es que el receptor más abundante de la plaqueta es la glucoproteína IIB, la IIIA, y el factor von Willebrand es el que sirve como unión entre el receptor de la superficie de las plaquetas y el colágeno expuesto.
Hola, profe. Sí, señora. Eh, entonces, después de que mi compañera Aló, pasó con... ¿me escucha? ¿Aló? Sí, profe, ¿tú me escuchas? Disculpa. Hola, ¿me escucha? Sí, profe, ahí sí te escucho. Hola, ¿me ¿Me pueden escuchar? escuchas? Hola. Sí, se escucha. Profe, lo estamos escuchando. Bueno, ¿Me escuchan, chicos? Dice, Sí, Nat, te escuchamos. Hola, profe. Eh, ¿Puedo pasar a explicar lo del CID? la profe escribió en el chat que sí. Vale, entonces, ¿me puedes por favor regalar compartir pantalla? Ahí están viendo. Ahí estás presentando un paint. Eso. Entonces, la coagulación intravascular diseminada no va a ser una enfermedad específica, pero sí va a ser una complicación de trastornos asociados a la activación sistémica de la trombina. Entonces, cuando ocurre el equilibrio entre la formación de nuevos coágulos y la descomposición de estos, va a actuar a favor de los coágulos, lo que conducirá a una coagulación generalizada del esquema de órganos, mientras que al mismo tiempo se van a agotar los factores de coagulación conduciendo a sangrado. Entonces, ¿cómo así? Digamos que tenemos un daño endotelial, por aquí pongámoslo, y otro por aquí. Aquí está el daño endotelial. Entonces, lo primero que sabemos que se va a hacer es que va a ocurrir la hemostasia primaria. Entonces, la hemostasia primaria se va a activar cuando se van a formar las plaquetas. Entonces, aquí se va a formar una plaqueta, aquí se va a formar otra plaqueta, y aquí se va a formar, digamos, otra plaqueta. Estas van a estar llenas de fibrinógeno, de fibrina, perdón. Entonces aquí va a haber fibrina, fibrina. Esa va a ser la hemostasia primaria, pero también va a haber una hemostasia secundaria donde va a estar implicada la cascada de coagulación. Entonces, eh, cuando hay un daño del endotelio, se va a dar una formación de trombos, como lo estamos viendo aquí, que primero va a formarse el coágulo. Entonces, lo primero que va a hacer en el paso de va a primero exponer la colágena y la liberación del factor von Willebrand, permitiendo que la plaqueta se una al endotelio, lo que acaba de decir que es la hemostasia primaria. Y aquí tendremos entre plaqueta y plaqueta va a estar la fibrina activa. La fibrina va a venir del fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno se va a formar en fibrina a través de la cascada de coagulación. Entonces, al tener una actividad masiva, o sea, no hay un control en la cascada de coagulación, vamos a tener mucha fibrina. Entonces, esta va a formar más trombos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a tener aquí, vamos a irnos un poquito a la cascada de coagulación. Entonces tenemos que se va a dar de una vía
Permítame borrar aquí. Un poquito. Entonces, vamos a tener aquí la vía extrínseca, perdón, la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿verdad? Entonces, como primer paso, sabemos que se va a activar por el factor tisular el factor 7. El factor 7. Perdón, no lo sé manejar muy bien. Entonces, esta la va a activar el factor tisular, ¿verdad? El factor tisular. Y luego vamos a pasarnos a la vía intrínseca, que empezamos con el factor 8. Perdón, con el factor 12. Entonces, este a su vez va a activar al factor 9. Al factor 11, que a su vez este va aquí es donde va a activar al factor 9. Este factor 9 va a activar, va a activar al factor 8 en la cascada de coagulación. Y este factor 8 va a activar al factor 10. Entonces, ¿quién tanto activa el factor 10? Lo va a activar la vía extrínseca y extrínseca. La vía extrínseca lo forma también, lo va a activar el factor 7 y también lo va a afectar el factor 8. Entonces, cuando este factor 10 está activado, se va a activar el factor 5. El factor 5 activado. Y también va a estar activado este va a activar al factor 2. Y por último, va a activar al factor 1. Entonces, perdón, no se nota bien, pero pues espero que me estén entendiendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El factor 2, vamos a nombrar así los principales que para tener en cuenta aquí, va a ser la trombina. La trombina activa va a pasar a que el fibrinógeno pueda activarse, porque ahí va a estar no activado, y cuando no es activado va a ser, cuando no está activada es fibrinógeno, y cuando está activado va a ser fibrina. Entonces, va a haber en la coagulación intravascular diseminada, va a haber mucha cascada de coagulación. Entonces no va a permitir una homeostasis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar las plaquetas porque va a estar, siempre va a estar en constante formación de plaquetas de los factores, en los factores, como les explicaba anteriormente, y eso va a seguir y seguir y seguir, y también va a haber un desgaste de la cascada de coagulación. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que se van a desgastar? Va a ser el factor 7, porque es la vía pequeña, y también va a ser el factor 5, que son las vías pues más pequeñas que tenemos. Entonces, al tener esto dañado, ahora sí vamos al endotelio, lo más bonito. Tenemos aquí las plaquetas, entonces aquí se van a formar plaquetas, muchas plaquetas y muchas plaquetas. Y así se va a formar en todo el endotelio. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que va a sufrir otra lesión tisular, otra lesión endotelial aquí. Aquí va a haber una lesión endotelial. Entonces, esta lesión endotelial va a salir. La sangre no va a poder coagular y va a salir. ¿Por qué? Porque la cascada de coagulación está activada, la cascada de coagulación está activada, entonces por lo tanto va a haber menos factores, va a haber menos plaquetas, entonces el equilibrio que tiene el vaso endotelial va a estar
va a estar en desequilibrio. Y esto es lo que pasa básicamente en la coagulación intravascular diseminada. ¿De pronto tienen alguna pregunta? Chicos, ¿están ahí? Sí, estamos acá. Sí, Nata. Entonces, sí, más o menos quedó clarito. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se le está escuchando. ¿Alguna pregunta? Sí, entonces continuemos, por favor. Bueno, listo. Ahora, como parte de toda esta exposición, vamos a compartirles un caso clínico para su análisis. El link ya se los estaré enviando. Me dices, por favor. Sí, Juan. Vale, entonces vamos a analizar todo lo que va a ser este caso clínico y sus implicaciones. Así como introducción, lo que están viendo en pantallas, este paciente va a ser un paciente masculino que tiene 38 años de edad, es un bebedor excesivo, fumador, y hace 38 días sufrió un accidente con fractura de rótula izquierda que necesitó su inmovilización para la recuperación de la lesión. Acude al servicio de urgencias por una disnea que se intensifica el esfuerzo, va a referir dolor torácico en la región izquierda. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Estos son más o menos lo que vamos a encontrar. Y entonces vamos a dejar esta diapositiva acá. Por favor, hagan la lectura del caso. Cualquier cosa, aquí están los exámenes que se realizan al paciente junto a parte de la exploración para que les quede más fácil revisarlo. ¿Ok? ¿Vamos bien?
cómo calculo la base? Perdón, profe, no le escuché, por favor, repítalo. ¿Me puede explicar cómo calculo la base? La base enseguida. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Juan, se le escucha bien. Vale, entonces la base la calculamos en base a lo que viene haciendo el CO2 que presenta acá. Entonces, ese CO2 lo multiplicamos por 0,4. Luego de eso, vamos a tener que analizar cómo se encuentra este resultado, que debe estar entre un valor que debe ser entre los -2 a +2. Si está excedido en todos estos valores, si por ejemplo es menor a -2, el paciente se va a encontrar en una acidosis, y si se encuentra por encima de ese 0,2, vamos a encontrar que el paciente se encuentra en una alcalosis. Gracias. Bueno, em, el resto de las personas, ¿cómo se sienten? ¿Necesitan más tiempo o ya podemos iniciar? Vuelvo a repetir, ¿necesitan más tiempo o ya podemos iniciar? Yo creo que es suficiente tiempo, o no sé qué digan los demás.
Al parecer, nadie tiene un punto de vista diferente, entonces iniciamos. Bueno, según lo que encontramos en este paciente, según los exámenes, este paciente, ¿cómo se encuentra? Bueno, tiene varias características, por lo menos el hematocrito nos muestra que está hemoconcentrado, tiene una leucocitosis leve, está hipoglicémico, lo cual pues se correlaciona todo esto, lo del hematocrito, y eso se correlaciona con la coagulopatía que ya sabemos que tiene de base. Está taquicárdico, la tensión o sea, no podría decirse que está baja, está sobre los límites. Podría decirse que tiene una alcalosis respiratoria y probablemente esté taquipneico, eso no nos lo dice el estudio. Listo, gracias, Diego. ¿Alguna otra persona quiere dar soporte? Yo apoyo lo mismo que Diego, él tiene una alcalosis respiratoria, no taquipneico, pero sí mencionan una polipnea considerable, que pues es como el mecanismo de protección que optan estas personas cuando sienten como la ausencia de esa ventilación, perfusión. Y bueno, y aparte de eso, veo que tiene un tiempo de protombina muy extendido, lo que menciona fallos en los factores de coagulación. Y también intuyo que la alcalosis respiratoria es a causa del tromboembolismo pulmonar. Vale, Talia, muy bien. ¿Alguna otra persona o ya? ¿Por qué piensan que es respiratoria la alcalosis? ¿Alguien me puede explicar, por favor? Porque no me cuadra. Porque los niveles de bicarbonato son bajos. Yo no entendí muy bien los de parcial de dióxido, pero son bajos y el pH es normal o alto. Eso significa que no es una metabólica, sino una respiratoria. ¿Y cómo le parece el CO2? ¿Cómo está el CO2? Esto ya lo habíamos visto. Análisis de... Bajo, profe. Brigitte escribe en el chat que el paciente presenta una hipocapnia. Así como acotación para recordar, el rango normal del CO2 debería estar, bueno, debe estar entre 23 a 29. Bueno, entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, aquí está otra parte del caso, está literalmente lo que se presenta en el artículo, que hay una sospecha clínica de un tromboembolismo pulmonar, por lo cual se realizan estudios de imagen, en este caso un anglotomografía de tórax, que nos muestra las imágenes que vemos acá. Este paciente, bueno, ya por lo que leímos en el caso clínico y demás, sabemos que tiene una embolia pulmonar. Sabiendo los antecedentes que este presenta, ¿alguien me puede decir cuál es la correlación que existe entre
la fractura y la embolia pulmonar. Yo creo que eso es como lo que más destacan ahí en el caso, porque dicen que no se presenta usualmente que se dé un caso de embolia pulmonar debido a una fractura o con origen o etiología en una fractura de rótula. Entonces, lo que yo asumí es que debido a esa fractura de la rótula se formó un coágulo que viajó pues por el sistema venoso y se alojó pues allí en el tronco pulmonar donde está la afección, ¿no? Exacto, eso es lo que pasó, eso es lo que presenta este paciente. Ahora, es como bien mencionaban, este caso es un tanto anómalo debido a que generalmente no se debería presentar en estos casos, pero existió. Entonces, ¿qué pasó? Se formó el, el trombo como tal y hubo un desprendimiento, bien sea por diferentes factores que más adelante se van a indagar a lo largo de la exposición que vamos a presentar. Viajó por todo lo que es la circulación y se alojó en el pulmón. Ahora bien, este paciente que estamos viendo, bueno, esta pregunta todavía no debería hacerla porque es al final de la presentación, pero ¿es probable o no es probable que se presente un infarto en el pulmón? ¿Y por qué? ¿Dijiste un infarto? Sí. Bueno, generalmente en estos casos, debido a que el pulmón tiene una doble irrigación, no se va a presentar lo que viene a ser un infarto. Eso es importante porque en todo lo que son órganos que tienen un sistema doble, es mucho más difícil de que se encuentre. ¿Qué más podemos resaltar del caso? ¿Nadie? Bueno, de por sí, como mencionan en el artículo, el diagnóstico de una embolia pulmonar es ciertamente complicado porque se puede dar una sospecha de que ésta exista en ciertos pacientes y al final no va a existir, y en otros pacientes en los cuales no se sospecha, en la autopsia se encuentra este hallazgo. En el libro nos refieren que si el paciente logra salir de esta, va a quedar con ciertas secuelas, entre las cuales van a encontrarse que va a tener de por sí una alta probabilidad de que este incidente vuelva a pasar a lo largo de su vida. Y en cuanto a embolias, que más adelante en la última parte de la exposición se va a ampliar mucho más, también se menciona
que con el tiempo se van a organizar y va a quedar una incorporación de este en el vaso, lo cual nos va a dejar una telaraña extendida que es de carácter fibroso y frágil, lo cual nos ayuda, bueno, no nos ayuda, sino que es parte del por qué estos pacientes suelen volver a presentar embolias pulmonares. Juan, y algo importante pues que no se ha mencionado, aunque ahí dice que es pequeño, pero hay un derrame pleural asociado. Entonces pues también está ahí como ligado a todo el proceso pues del émbolo, ¿no? A causa de ese trombo que está obstruyendo la arteria. Exacto. ¿Alguna acotación más? ¿Alguna participación que quieran hacer? Bueno, al parecer no. Entonces, sigamos con la exposición. El paciente fue ingresado para el tratamiento de anticoagulantes y una semana después del tratamiento comenzó a dar mejorías y fue dado de alta. Sí, profe. Hola, ¿me puedes hacer un favor? ¿Cuál sería? ¿Puedes volver a poner el caso clínico? Ponerlo el link. Sí, bueno, entonces empecemos a desglosar un poquito el caso clínico para que puedan entender. Listo, profe, ya lo envié otra vez en el chat. No, devuelve la diapositiva. Ahí sí es otro compañero el que está con Listo. la presentación. Bueno, entonces es un paciente de 38 años, sufre un accidente de fractura de rótula izquierda, inmovilización del miembro, acude al servicio de urgencias por padecer disnea que se intensificó ante los esfuerzos físicos, dolor torácico intenso en región posterior del hemitórax izquierdo, asociado con polimnea, considerable palidez cutánea, mucosa, sudoración profusa acompañada de escalofríos. Bueno, siguiente. Le encontraron una hemoglobina normal, un hematocrito normal, una glicemia normal, tiempo de sangrado 1 minuto, de protrombina 17 minutos, están normales, pero claramente los gases arteriales están alterados. Y es que, doctora, ahí fue donde empezó la cosa, porque hace un rato dijeron que estábamos concentrados. No, esperen un momentico, no, eso no es así. Además de que el tipo de accidente no da para esta enfermedad. Pero bueno, digamos que lo que se fracturó más que la rótula fue el fémur, ¿sí? Para poder hablar de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, pero bueno, paremos ahí un momentito. O podría ser más un tromboembolismo graso, pero paremos ahí un momentito. Está polimneico, no, taquipneico, 40. Tiene murmullos, está taquicárdico y tensión arterial. ¿Qué opinión tienen ustedes de estos gases? Por ahí dijeron que estaba hipoxémico, que estaba hipocápnico. El paciente está, empecemos, recuerden lo que yo les había dicho, empezamos con un nombre y un apellido. El paciente tiene una acidosis o una alcalosis. 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 Bueno, muy bien, por el pH, ¿cierto? Ahora, pongámosle el apellido. ¿Es respiratoria o es metabólica? Respiratoria, profe. Respiratoria. ¿Por qué respiratorio? ¿Cuáles son los criterios para que digamos que es respiratorio? Uno de esos sería que el CO2 está disminuido, ¿no?
Disminución del gases- bicarbonato y del CO2. ¿Estos gases ustedes los acomodaron al caso clínico o fue un caso real o cómo fue? ¿Fueron los primeros gases, los segundos gases, los terceros gases? ¿Ustedes los acomodaron según la clínica? No, profe, así se refiere en el caso clínico. Los refieren y les dicen en qué momento se tomaron esos gases, al cuánto tiempo del accidente. No lo menciona. Bueno, el bicarbonato está bajo, está en 17.7, valor normal 22 a 26. Ahí nos está diciendo que el estándar es de 22. Y el exceso de base está en el límite. Recuerden que eso va más o menos de -6 a +6. Algunos libros lo refieren de -3 a +3. La base exceso estándar, la base exceso estándar está en 4.6 y satura 97. El paciente tiene un proceso de una alcalosis metabólica, o si quieren ponerlo respiratoria, pero ya está cursando metabólicamente. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé que es metabólica? Porque ya estoy viendo alteración en el bicarbonato y el exceso de base no está en un rango completamente normal. Entonces, eso es como lo que les decía yo a ustedes, lo de los Thundercats, ¿cierto? Ver más allá de lo evidente. Esto es lo que me está mostrando, pero yo tengo que contextualizarlo en la clínica. Generalmente las fracturas que llevan fracturas de huesos grandes, de huesos largos. Aquí nos dijeron que la rótula es un hueso muy pequeñito. Seguramente la rótula se acompañó de fractura del fémur. Deben tenerlo presente. Una ruptura de un hueso grande, incluso del húmero, puede llevar a un tromboembolismo pulmonar y puede llevar a un sangrado, a un sangrado invisible. Es decir, yo no veo que esté sangrando ni por la herida, sino con una fractura abierta. No tengo un sitio evidente de sangrado, pero ustedes sí se pueden orientar tomando el diámetro de la extremidad. Es decir, lo miden con 1 metro y señalan tantas horas cuántos centímetros midió. Si eso va aumentando de tamaño, el paciente está haciendo un hematoma en la zona. Es decir, es una hemorragia interna, como lo llamarían algunos, pero se corresponde con eso para poder decir que el paciente esté hemoconcentrado. Recuerden que los hombres tienen un nivel de hemoglobina más alto que las mujeres. Las mujeres tenemos una pérdida mensual lleva generalmente a un rango inferior de la normalidad o a un pérdida. ¿Listo? Entonces, según estos datos, el paciente tiene una posibilidad normal. ¿Listo? El paciente está taquicárdico y eso. Entonces, uno en la cabeza, cuando leí el caso clínico, cuando vi el caso clínico, dije, pues, pero que como es cierta, entonces dije, bueno, es un tromboembolismo pulmonar. Eso es lo más importante a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, tienen que ir planteándose en su cabecita cuáles son los posibles diagnósticos. ¿Alguna pregunta? Doctora, a mí también me pareció como interesante el resultado de del tiempo de tromboplastina parcial activada, el que tomaron con el Kaolin. ¿Por qué al paciente le dio de 37 y el estándar es que debe ser menor a 35? Sí, por eso es importante siempre en los laboratorios poner cuál es el reporte del laboratorio del día, porque es que esas mediciones se hacen al inicio de la jornada del laboratorio. Entonces, estos tiempos no son así como que se nos ocurren, sino que esos tiempos se van a tomar en cuenta de acuerdo a la medición que haga el laboratorio para el día. Entonces, los rangos pueden variar. Yo puedo tener un PT de 9.9, 12.5, 13.2, 14.5 y puede ser normal porque es que su comparador es el del laboratorio. Pero claramente si me dicen que 39, cuando los comparadores son generalmente 20, 21, 22, sí me parece que el tiempo está prolongado. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, pues está a favor de que el paciente está cursando o con una coagulopatía adicional, pero él tiene un cuadro de una trombosis porque está dado por la clínica que ustedes han puesto allí, por la clínica del paciente.
Otra cosa que se olvidó mencionar y que es característica de esta enfermedad es que el tromboembolismo pulmonar, además de que puede tener el antecedente, o sea, un paciente con un trauma, ustedes ya piensan, ojo, ¿qué hueso se partió? Entonces, con ese antecedente, yo pienso en un tromboembolismo pulmonar y estoy alerta al respecto de eso. Pero hay pacientes que no van a cursar con eso. La otra cosa es que el tromboembolismo es de inicio súbito. Eso es un coágulo que empezó a viajar y a medida que fue viajando se fue separando, se fue disgregando y formó muchos coagulitos pequeños. Y esos muchos coagulitos pequeños no me van a tapar una única arteria, me van a tapar muchísimas arterias. Por eso se llama un tromboembolismo pulmonar masivo, porque no me tapó una, tan de malas que le tape la pulmonar, pero generalmente le tapan muchas arterias pequeñitas. Recuerden ustedes que fisiológicamente la zona 1 de West se comporta como si fuera un área de un tromboembolismo, ¿sí? Fisiológicamente, porque allí yo tengo una muy buena ventilación, pero no tengo perfusión. La perfusión es limitada, es muy baja, así que el intercambio gaseoso que se da en Apex es muy bajo, es muy bajo. Y aquí yo voy a tener eso, fisiopatológicamente tengo eso. El paciente tiene una buena ventilación porque el aire sí está entrando al alvéolo, pero el problema es del intercambio gaseoso porque tengo los vasos tapados. Entonces, al tener los vasos tapados, no está llegando sangre, no está llegando CO2, no está llegando oxígeno, no está llegando nada y no se puede realizar el módulo. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Trombolizar. Paciente que se va para una unidad de cuidados intensivos o un servicio de urgencias, así como los casos que hemos creado, el paciente hay que monitorizarlo y hay que trombolizarlo inmediatamente porque es lo único que le va a salvar la vida. Y más si es un tromboembolismo masivo. Luego estabilizamos la fractura, pero eso es lo primero que hay que hacer. ¿Vale? Continuemos entonces. Vale, creo que voy a explicar esta diapositiva de acá, que pues es un meme que hice. Y ya con eso dejamos porque quedan de esta clase. Entonces aquí pues es la aspirina como tal de lo que se está hablando y sus efectos. La aspirina como tal hace parte de un grupo de medicamentos que nos van a inhibir las ciclooxigenasas. Van a tener un uso clínico bastante amplio, tanto para la analgesia, como protector vascular, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, entre otros. Porque al inhibir todo lo que es las ciclooxigenasas, estamos parando la formación de, por ejemplo, tromboxano A2, que es un protrombótico, y de prostaglandinas. Es importante recordar que hay dos isoformas de la COX y este medicamento es no selectivo, entonces va a inhibir tanto la COX-1 como la COX-2, lo cual nos va a generar en medida los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque al inhibir la COX-1 estamos quitando factores de protección a todo lo que es la parte gastrointestinal, debido a que la COX-1 nos va a generar factores de protección a todo lo que es el endotelio contra el pH de esta zona. Entonces va a ser bastante frecuente que encontremos en pacientes que consumen aspirina úlceras gástricas. Aunque también podemos encontrar, por ejemplo, en el aparato respiratorio, espasmo bronquial, urticaria, entre otras. Entonces, es más o menos como un recorderis de lo que pasa con la aspirina. Siguiente diapositiva. Profe, ¿está ahí? No, no está la profe. Vale, es que es
como ya ahorita empieza la parte de cascada de coagulación y todo lo que es las demás explicaciones, y debido al poco tiempo que nos queda, era para ver si paro o trato de explicar lo que se puede en 7 minutos. Bueno, mientras... Hola, sí, aquí estoy. Es que no, vale, profe. se me trabó el audífono. Sí, no se preocupe. Bueno, sí, paremos aquí entonces, y ahorita les voy a mandar las actividades que tengo para el día, hoy es martes, para el día jueves. Y tenemos quiz del capítulo 3. Vale. Y ahora les escribo las actividades, lo que vamos a hacer respecto a las plaquetas y quiz del capítulo 3 para todos. Vale, profe, muchas gracias. Listo, A ustedes profe. por su tiempo. Buen día. Buen día, profe. Hasta Buen luego. día, profe.